Elecciones en el limbo. Machado pisa el freno y acepta el mando de Delcy. Boom petrolero. Venezuela supera el 1.000.000 de barriles diarios, pero el poder cambia de manos. España abre la puerta. Miles de venezolanos podrán regularizarse en línea desde el 16 de abril. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias de este martes 14 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco. Comenzamos. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, puso freno a la ansiedad respecto a elecciones en corto plazo. Primero deben definirse las condiciones políticas, un nuevo sistema y un nuevo Consejo Nacional Electoral, y los marca en el calendario a 9 meses. La oposición presiona por comicios libres, pero parece evaluar que Delcy Rodríguez siga en Miraflores mientras el proceso se desarrolla. Quique Frías con la información. Desde Francia, la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dejó caer que la prioridad de las fuerzas democráticas, tanto las que están dentro de Venezuela como las que hacen fuerza desde el exilio, es la renovación y limpieza del sistema electoral, dejando por el momento y sin mayor importancia que el chavismo desocupe la silla presidencial. Fíjate, la secuencia para nosotros como venezolanos es muy claro en lo electoral. Se necesita un nuevo sistema, un nuevo Consejo Nacional Electoral y un conjunto de condiciones que garanticen que el voto realmente elija. Que sea un proceso libre. Las demás condiciones en el ámbito político están por definirse en un proceso complejo y muy variante. Machado, que sostuvo reuniones con el presidente francés Emmanuel Macron y otras altas autoridades de la nación gala, como congresistas, senadores y el líder de la Cámara Alta, Gerard Larcher, aseguró en conversación para el medio El Debate que en 40 semanas, o su equivalente 9 meses, en Venezuela se pueden realizar elecciones libres y democráticas. A las cámaras insistió con firmeza que es un momento decisivo que necesita que los venezolanos hagan suficiente músculo de empuje para que se defina un chronograma electoral. Heureuse de cette opportunité. Je veux montrer la gratitude du peuple vénézuélien. We are moving ahead into a transition, and it's very important that the people that fight for democracy around the world understand that this is a decisive moment, not only for the Venezuelan people, but I would say for all the region, because once we have democracy in Venezuela, we will see other countries such as Cuba and Nicaragua also transit to democracy. En el análisis, otra alerta. El chavismo está logrando exactamente lo que quiere, ganar tiempo. Los Rodríguez, desechando el libreto de la confrontación abierta, con otra estética más digerible para sectores que influyen en la Casa Blanca, parece que buscan consolidar una peligrosa fórmula: estabilidad para el país, pero sin democracia, sin elecciones. La transición puede no llegar. Si este experimento funcionara, la transición puede no ocurrir, porque el sistema logra algo muy difícil de combatir: estabilidad sin democracia plena. Se abre lo suficiente para aliviar presión, pero no lo suficiente para perder el control. María Corina seguirá moviendo apoyos y mayorías mientras se encuentra fuera de Venezuela. Delcy internamente seguirá ejecutando la hoja de ruta de Washington, pero procurando un objetivo igual de claro: la perpetuación en el poder. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de hoy en Impacto Venezuela. Si mañana se anuncia un cronograma electoral bajo las reglas de Diosdado Cabello, ¿saldrías a votar o considerarías que es una elección a la medida? Denis Enrique Ángel Uzcategui dice: indudablemente la elección sería a la medida del régimen. Debemos estar alerta en cuanto a la confirmación del directorio del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Reinaldo Ibarra asegura que para que existan unas verdaderas elecciones en Venezuela, deben expulsar primero a los Rodríguez, Diosdado y reestructurar el CNE. De otro modo, no saldremos a votar.
Asopro Idiomas dice, con un nuevo CNE y un nuevo tribunal, sí, pero de lo contrario, ¿para qué? Esos 15 millones para atrapar a ese tipo, hay que pasarle a 50 millones rápido. Y finalmente Andrés Rojas dice, sería más de lo mismo. Creo que las reglas deberían ser discutidas con garantías internacionales para que exista transparencia. La producción de petróleo venezolano supera el 1.000.000 de barriles diarios y creció 14% en marzo. El país vuelve a moverse al ritmo del crudo, impulsado por inversión extranjera y flexibilización de sanciones, e intenta reconstruir su músculo energético y reposicionarse en el mercado global. María José Prado nos amplía. La producción petrolera en Venezuela ya supera el 1.000.000 de barriles diarios, marcando un repunte sostenido desde enero hasta marzo de este año, un crecimiento que no es casual. Parte de este incremento está asociado a la actividad de Chevron, que ha ampliado su participación en el país a través de empresas mixtas con Petróleos de Venezuela, representando el 25% de la producción nacional. De acuerdo con datos del sector, la producción venezolana se ha mantenido en recuperación tras la flexibilización de restricciones con incrementos sostenidos en los últimos meses. El nuevo escenario también ha permitido la reactivación de actividades por parte de otras compañías como ExxonMobil y ConocoPhillips, que han iniciado movimientos de exploración. Es un paso firme, inicial, el que se ha dado Venezuela a partir de ahora en las nuevas negociaciones con los Estados Unidos. Ciertamente necesitamos de empresas que tengan un músculo técnico, ingenieril, financiero para llevar adelante el principal objetivo nacional, que es el relanzamiento, el reimpulso de la industria de los hidrocarburos. En paralelo, las exportaciones de crudo han aumentado con envíos hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales, incluyendo India. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estimó que desde enero se ha comercializado al menos 150 millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado internacional. Hoy supera los 1,2 millones de barriles diarios, así que hemos tenido un crecimiento de aproximadamente el 25% en la producción de petróleo en Venezuela en poco más de 3 meses. Y prácticamente todos esos barriles llegan al mercado. Entonces, si hablamos de 95 días, un poco más de 1.000.000 de barriles. Esos son entre 90 y 100 millones de barriles. Hubo una acumulación de almacenamiento de unos 50 millones de barriles de petróleo excedente que se encontraba en esos buques cisterna bloqueados y que estaba almacenado en tierra, por lo que no se podía llevar al mercado. Así que, en cifras redondas, probablemente se han vendido 150 millones de barriles de petróleo venezolano, probablemente un poco más, pero algo así desde el 3 de enero. La producción actual se sitúa por encima de 980.000 barriles diarios, en línea con la capacidad operativa reportada recientemente por la Agencia Internacional de la Energía. Frente a la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Caracas, la red de excarcelados denunció la discrecionalidad perversa en la ley de amnistía. Alertan sobre el limbo jurídico y las condiciones infrahumanas de más de 400 presos políticos, hoy reducidos a fichas de canje en un sistema judicial secuestrado. Los detalles con Juliana Palmar. La Red de Excarcelados por la Democracia denunció este martes ante la Organización de Naciones Unidas en Caracas la arbitrariedad con la que el sistema judicial venezolano aplica la ley de amnistía, calificándola como una discrecionalidad perversa. Los voceros señalaron la ausencia de un patrón estándar para otorgar beneficios a los presos políticos. Asimismo, el activista Carlos Julio Rojas ofreció detalles sobre el encuentro mantenido con la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Nosotros aprovechamos en este planteamiento hacérselo a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, porque la realidad es que quienes están evaluando nuestros casos son nuestros verdugos, porque ni siquiera es la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional, que parece que está bruta, ciega, sorda y muda, porque no hay respuesta. Nosotros desde hace varias semanas le solicitamos, se sostuvo una reunión con Nora Bracho, pero queremos una reunión con la comisión en pleno. Pero la realidad es que las amnistías están siendo evaluadas es por los tribunales, por los mismos que a nosotros nos imputaron delitos tan atroces como el magnicidio. Por su parte, William Dávila, expreso político y dirigente de oposición,
dijo que aún hay más de 400 presos políticos y exigió la liberación de los detenidos para poder llevar al país por una verdadera transición política y democrática. Quiero subrayar una vez más que por motivos de represión, por motivos de represalia, por motivos de persecución política, los bienes muebles, los bienes inmuebles, incautados y confiscados no han sido devueltos a cada uno de nosotros, a quienes nos han incautado nuestra propiedad. En mi caso particular, tengo yo un vehículo Toyota que lo he venido diciendo desde hace años, desde hace tiempo, mejor dicho, desde que salí con el sobreseimiento hace un mes. Ese es un vehículo que es de mi propiedad. No es ningún carro de lujo, un carro de trabajo del año 2000. Pero el hecho no es el carro, el hecho es el derecho de propiedad. El testimonio de Giancarlo Rivas, dirigente de Voluntad Popular, confirma las denuncias de la red de excarcelados. No solo se le denegó la solicitud de amnistía, sino que además se le prohibió el acceso a una defensa privada, vulnerando sus derechos fundamentales. Nosotros, creemos en la reconciliación, creemos además en los tiempos de reencuentro entre todos los venezolanos, pero ciertamente eso será posible. Dejar todo lo que vimos en el pasado, eso será posible, por supuesto. Primero, exigiendo la libertad de los que aún siguen detenidos. Segundo, aplicar la ley de amnistía para los que exigimos bajo presentación, bajo algunas otras medidas, porque es que es inaudito, porque a mí lo que se me acusa, el único delito que se me acusa es promoción e incitación al odio. Promoción e incitación al odio, o sea, ni siquiera tengo terrorismo, y lo que nos argumenta es que no va en marco de la ley, la amnistía, o sea. La misión de determinación de los hechos de la ONU ha denunciado que cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, exigiendo su liberación inmediata e incondicional. A la vez, el Observatorio Venezolano de Prisiones alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el silencio de la administración chavista de Delcy Rodríguez en el caso de Víctor Hugo Queiroz Navas, preso político que permanece desaparecido entre rumores de su supuesto fallecimiento. En sintonía, más de 70 ONG han instado a la Defensoría a liberar a los detenidos, revisar los procesos de amnistía y estrechar la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos. Según el último balance de la ONG Foro Penal, la cifra de capturados por razones políticas asciende a 485. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Estados Unidos reanuda vuelos directos a Venezuela a partir de finales de abril, con operaciones previstas de American Airlines entre Miami y Caracas, en un contexto donde el 35% de los migrantes venezolanos en la región evalúa regresar, presionados por factores económicos, legales y familiares, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Continuamos con Génesis Pérez. Según datos recientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados, al menos un 35% de los refugiados y migrantes venezolanos en la región contempla retornar a su país de origen, aunque apenas un 9% lo haría en el corto plazo. El impulso de retorno tiene un componente más emocional que económico. El reencuentro familiar lidera las razones, mientras en paralelo crecen las dificultades en los países de acogida, precariedad laboral, informalidad y barreras de integración. Sin embargo, el retorno sigue condicionado por riesgos estructurales. El 22% teme la falta de empleo y la inseguridad en Venezuela, no solo en términos de seguridad criminal, sino también por el amplio historial de represión y detenciones arbitrarias, y un 60% admite no tener información clara sobre su situación legal. El sistema migratorio, incluso hasta los mismos líderes del gobierno lo han dicho, está roto, a veces toma años para poder regularizar la situación. Personas que sometieron una solicitud de asilo hace 10, 11 años todavía tienen los casos pendientes, entonces no es una... El reinicio de vuelos directos de American Airlines entre Miami y Caracas, suspendidos desde 2019, acorta distancias físicas y emocionales para cerca de 1 millón de venezolanos en territorio estadounidense. Más que un indicador de normalización, el anuncio funciona como catalizador simbólico, facilita visitas, reencuentros y conexiones familiares que durante años dependieron de rutas fragmentadas vía Bogotá,
Ciudad de Panamá o el paso terrestre por Cúcuta. Durante más de 6 años, viajar implicó, además de las escalas múltiples, costos elevados y riesgos logísticos, agravados por restricciones aéreas, advertencias de seguridad de la Administración Federal de Aviación y suspensiones intermitentes de vuelos. La solución para que los venezolanos, los 8 millones de venezolanos que están fuera de su país, regresen a casa es que haya un cambio de gobierno. La ecuación no apunta a un retorno masivo inmediato, sino a una movilidad pendular donde el viaje se convierte en sustituto parcial del regreso. En ese equilibrio inestable, la ACNUR insiste en que cualquier retorno debe ser voluntario, seguro y digno, una condición aún distante en un contexto donde la financiación internacional apenas cubre el 12% de los fondos solicitados para este 2026. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Ahora pasamos a ver el acontecer en materia internacional. Comenzamos con el portal de la Casa Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: España se aleja de Estados Unidos para acercarse a China. La relación entre Sánchez y Xi Jinping ha ido mejorando. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, realizó su cuarta visita a China en un contexto de distanciamiento con Estados Unidos y de reforzamiento de la relación bilateral con el gigante asiático. Desde 2018, ambos países han profundizado sus vínculos con hitos como el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas en 2023 y el intercambio de propuestas sobre el conflicto en Ucrania. La nueva visita se produce en un momento de tensión entre la administración de Donald Trump y la Unión Europea tras la imposición de aranceles y los amagos de reducir el compromiso en la OTAN. Sánchez ve en China una oportunidad económica y geopolítica, aunque reconoce el déficit comercial que supone para España, cifrado en más de 49.000 millones de dólares en 2025. La Comisión Europea, por su parte, mira con recelo la relación con Beijing al considerarlo competidor económico y rival sistémico. Aún así, Sánchez apuesta por diversificar alianzas y reducir la dependencia de Washington, buscando nuevas vías de cooperación en el tablero internacional. Magnicidio Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía acusó al hombre que se encargó de ubicar al menor para cometer el crimen. Jorman David Mora Silva, alias Caleño, fue acusado por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia. Según el ente acusador, Caleño, aunque se encontraba privado de libertad en una cárcel, coordinó videollamadas con otros implicados, entre ellos alias Chipi, para dar instrucciones y organizar el transporte del adolescente al lugar del crimen. La investigación revela que Mora Silva hacía parte de una organización criminal vinculada a la Segunda Marquetalia, dedicada a homicidios selectivos. Fue imputado por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en delitos y tráfico de armas. La Fiscalía ya ha logrado condenas contra otros responsables, como alias El Viejo, alias Gabriela y alias El Beneco, mientras el menor de edad recibió sanción según la jurisprudencia. El caso refleja la complejidad de la red criminal que orquestó el asesinato de Uribe Turbay. Migrantes podrán solicitar regularización en España desde el 16 de abril vía online. El gobierno español aprobó el decreto de regularización extraordinaria que beneficiará a cerca de 500.000 de migrantes ya residentes en el país. Según la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, el proceso arrancará el 16 de abril de forma telemática y podrá formalizarse presencialmente desde el día 20. La medida exige carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público y se presenta como un acto de coherencia ética y justicia social. El presidente Pedro Sánchez subrayó que se trata de un reconocimiento a la realidad de quienes ya forman parte de la vida cotidiana en la nación y de una necesidad para un país que envejece y requiere nueva mano de obra. La iniciativa, respaldada por más de 600.000 firmas y por actores como la Iglesia y los agentes sociales, enfrenta la oposición del Partido Popular
y de Vox, que anunciaron recursos legales y campañas contra lo que califican de barbaridad y sin sentido. La regularización se perfila como una de las decisiones más controvertidas y trascendentes de la administración Sánchez. La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Medio Oriente, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional publicados el martes, que prevén un crecimiento del 3,1%, una revisión a la baja de 0,2 puntos porcentuales. Los detalles los tiene un reporte de AFP. La economía mundial se verá afectada este año por la guerra en Medio Oriente. Así lo afirmó el martes el Fondo Monetario Internacional, que estima un crecimiento global del 3,1%, 2 décimas menos de lo previsto en enero. Advirtió además que si el conflicto llegara a prolongarse, el impacto podría generar episodios de contracción como la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Si nos acercamos al escenario adverso en el que los precios se acercan a los $100 por barril de petróleo durante el año, y como saben tal vez podríamos llegar incluso a más de eso, entonces el impacto, tal como lo analizamos en nuestros escenarios adverso y severo, es mucho más pronunciado. Un crecimiento del 2,5% en 2026 en el escenario adverso y del 2%, alrededor del 2%, en el escenario severo. Estados Unidos se verá menos afectado económicamente por el conflicto que desencadenó a comienzos de marzo junto a Israel al atacar Irán. El crecimiento de su economía es ahora estimado por la institución en un 2,3% en 2026, 0,1 puntos porcentuales menos que lo previsto en la anterior publicación. En los últimos 10 años, Estados Unidos se ha convertido en un exportador neto de energía, así que desde esa perspectiva, Estados Unidos se está beneficiando marginalmente de los precios más altos de la energía, aunque por supuesto, al mismo tiempo, se trata de un mercado global y cualquiera que tenga que llenar el tanque en la gasolinera sabe que se ha vuelto más caro. Así que se produce este impacto en el poder adquisitivo de todos en Estados Unidos, un mayor costo para las empresas que utilizan energía para producir, y también está el sector petrolero que va a generar más ingresos. Así que se dan estas dos dinámicas. Con respecto a América Latina y el Caribe, el FMI anunció una previsión de crecimiento ligeramente al alza, de 2,3%. El informe de perspectivas de la economía mundial señala que el impacto de la guerra en la región será dispar y que las economías más pequeñas resultan más afectadas negativamente. Amigos, gracias por acompañarnos en el noticiero estelar de Impacto Venezuela. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.